el desarrollo homogéneo del dogma. Este va a ser el marco de lo que voy a decir en los próximos minutos, ¿vale? Desarrollo homogéneo del dogma. Lo que está planteando es, mira, tú estás dando una interpretación en el siglo XXI, tú y los carismáticos, los pentecostales, estáis dando una interpretación de 1 Corintios 14 que nadie antes había dado. Luego lo discutiremos con más detalle, pero de momento supongamos que nadie antes ha dado esta interpretación. ¿Eso sería algo legítimo o no? ¿Podemos o no podemos hacer eso? Vamos a lanzar algunas preguntas. ¿Es correcto interpretar un texto de la Biblia de una manera diferente? ¿Los textos bíblicos tienen una única interpretación? ¿Cada texto bíblico debe ser interpretado por todos los padres, doctores, el magisterio, todas las autoridades doctrinales de una única manera? ¿Puede un texto tener varias interpretaciones diferentes? Y la respuesta es que sí. Cuando Santo Tomás recopila comentarios a esta frase, sobre esta roca edificaré mi iglesia, trae textos de San Jerónimo, San Juan Crisóstomo y San Agustín. Y resulta que no va a haber una, sino 3 interpretaciones. Que la roca es Cristo, que la roca es la confesión de Pedro o que la roca es Pedro. San Jerónimo dirá que la roca es Cristo. Sobre mí, Jesús, edificaré mi iglesia. San Juan Crisóstomo dice que la roca es la confesión de Pedro. Sobre esta confesión tuya, sobre esta fe, sobre esta verdad reconocida por fe, edificaré mi iglesia. San Agustín, en alguna de sus obras, afirma que la roca es Pedro. Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Pero es que además el mismo San Agustín no lo interpreta de una, sino de 2 maneras, porque en otras de sus obras interpreta que la roca es Cristo. Y dices, ahí va. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, que es un doctor de la Iglesia, recopilando comentarios a un versículo de 3 padres de la Iglesia que dicen 3 cosas diferentes. Interpretan algo muy simple. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿sobre qué va a edificar Cristo su iglesia? Y uno dice que sobre Cristo mismo, otro sobre la confesión de Pedro, y otro que sobre Pedro, o sobre Cristo. Y el propio San Agustín, en sus retractaciones, dice, de estas 2 opiniones que él ha defendido a lo largo de sus obras, puede elegir el lector la que le parezca más probable. Ahí va. O sea, Santo Tomás está citando a San Agustín, que dice que, bueno, que lo que tú veas, que lo que te parezca, que puedes leer este pasaje leyendo que la iglesia se funda sobre Cristo o que la iglesia se funda sobre Pedro. Y que le parece bien, que él ha defendido las 2 posturas, que prefiere una, pero que no niega la otra. Esto era para responder a la pregunta de, ¿son posibles diferentes interpretaciones de un texto? Resulta que sí. Resulta que sí. Y es que lo vemos, Santo Tomás, San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, no parecen hacerse mucho problema con que haya varias interpretaciones de un texto. Interpretaciones que tienen su gravedad. De hecho, la interpretación de este texto es uno de los puntos de discusión entre católicos y protestantes. Sería interesante que esto se pudiera zanjar de una manera más sencilla, pero no. Y es interesante también que San Agustín apela al discernimiento del lector. Dices, no, lo que diga San Agustín. Y San Agustín dice, vale, pues lo que digas tú. Sí, curioso. Siguiente. Es correcto que haya diferentes interpretaciones. No cualquier interpretación es aceptable. No se puede interpretar que la piedra, esa piedra sobre la que edificará la iglesia Cristo, es el rock and roll. Vale, pues no, esa es una interpretación falsa. Pero, descartadas las interpretaciones falsas, nos quedan varias posibles interpretaciones auténticas diferentes. Y ahora la siguiente pregunta es, vale, pero eso de la glosolalia no solo es una interpretación diferente de la que algunos autores dan, es que es una interpretación nueva. ¿Es correcto interpretar un texto de la Biblia de una manera nueva? ¿Cabe la novedad en la interpretación? Y me planteo varios casos. 1. Las predicciones, las profecías del Apocalipsis. Esas profecías
conforme se acerque el final de los tiempos, serán leídas cada vez con mayor claridad y se interpretará de maneras nuevas porque se entenderá a qué se refieren algunas de esas predicciones, algunas de esas profecías. Interpretaciones que eran imposibles hace 5 siglos o hace 1000 años. Pensando solo eso, en el Apocalipsis dices, sí, es posible una interpretación nueva que nadie haya dado antes. Y no sería nada, digamos, anticatólico, sería lo lógico, que según se acerquen ciertos eventos futuros, seamos capaces de interpretar, de leer el Apocalipsis con mayor claridad y entender a qué se refieren ciertos pasajes que a día de hoy pues quedan como más oscuros. Se me ocurría un segundo caso, que es la devoción al Sagrado Corazón. Voy a leer Aurietis Aquas. No, lo que aparece ahí, que es Juan Pablo II, homilía tal, no es verdad. Esto es la Aurietis Aquas. Dice ahí, por lo demás, es persuasión nuestra que el culto tributado al amor de Dios y de Jesucristo hacia el género humano a través del símbolo augusto del corazón traspasado del Redentor crucificado jamás ha estado completamente ausente de la piedad de los fieles, aunque su manifestación clara y su admirable difusión en toda la Iglesia se haya realizado en tiempos no muy remotos de nosotros. La devoción al corazón de Jesús no es que haya estado absolutamente ausente, pero no se había planteado con la claridad con la que se plantea ahora. ¿Es una novedad el culto al corazón de Jesús? En cierto sentido, sí. En cierto sentido, sí, es una novedad. Pero no es una novedad en un sentido absoluto, sino que es un culmen de claridad en una cuestión que hasta ahora estaba de alguna manera presente a lo largo de los siglos. Pero de alguna manera, la devoción al corazón de Jesús, como tú y yo la conocemos ahora en el siglo XXI, no existía en el siglo XI. No existía, es una novedad. Entonces, ¿es posible esa novedad? Es posible. Y otro caso más que se me ocurría sobre novedades es la infancia espiritual, tal y como la presenta Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita. Ahora sí, es Juan Pablo II en la homilía del 2 de junio de 1980 que dice: de Teresa de Lisieux se puede decir con seguridad que el Espíritu de Dios permitió a su corazón revelar directamente a los hombres de nuestro tiempo el misterio fundamental, la realidad del Evangelio. El caminito es el itinerario de la infancia espiritual. Hay en él, en ese caminito, en esa infancia espiritual, algo único, algo algo nuevo, un carácter propio de Santa Teresa de Lisieux. Hay, en esa infancia espiritual que nos enseña de Santa Teresita, hay algo nuevo. En él se encuentra al mismo tiempo la confirmación y la renovación de la verdad más fundamental y más universal. Al mismo tiempo, no está diciendo nada nuevo, pero está diciendo algo nuevo. Hay algo único, nuevo, diferente, que aparece en un momento y no en otro. Dice Santa Teresa de Lisieux, enseña a los hombres de nuestro tiempo. En este tiempo, Dios ha querido que cierta verdad, que de alguna manera siempre ha estado contenida en la revelación, ahora sea expuesta de una manera nueva, sea comprendida de una manera nueva. Y también Juan Pablo II, pero unos años más tarde, en la homilía del 19 de octubre de 1997, si no me equivoco, cuando es nombrada doctora de la Iglesia, dice que, explica, cuando el magisterio proclama a alguien doctor de la Iglesia, desea señalar a todos los fieles que la doctrina profesada y proclamada por esa persona puede servir de punto de referencia. ¿Por qué? No solo porque es acorde con la verdad revelada, sino también porque aporta nueva luz sobre los misterios de la fe, una comprensión más profunda del misterio de Cristo. Cuando decimos que alguien es un doctor de la Iglesia, no solo decimos que lo que él enseña es conforme a lo ya enseñado, a lo ya recibido. Afirmamos que gracias a esa persona hay una nueva luz, una mejorada comprensión. Entonces, ¿es posible cierta novedad? Sí, es posible cierta novedad. Y esto, bueno, ya lo veremos. No es, pero dices, es que Juan Pablo II, eso es muy moderno. Luego citaremos al último papa tradicional. Pero vamos a irnos mucho antes. San Vicente de Lerins
ya enseñaba acerca de estas cuestiones. ¿Qué nos dice San Vicente en su conmonitorio? Hay que guardar el depósito. ¿Y qué es el depósito? Es aquello que se te ha confiado, no lo que tú has descubierto, lo que recibiste, no lo que tú pensaste, lo que es propio de la doctrina, no del ingenio, lo que procede de la tradición pública, no de la rapiña privada, algo que ha llegado hasta ti, pero tú no has producido, algo de lo que no eres autor, sino solamente custodio, no eres el fundador, sino un mero seguidor, no eres conductor, sino conducido. Guarda el depósito, dice el apóstol, conserva inviolado y sin mancha el talento de la fe católica. Lo que se te ha confiado en ti permanezca y por ti sea transmitido. Oro has recibido, entrega oro. No quiero que me sustituyas una cosa por otra. No quiero que desvergonzada y fraudulentamente pongas plomo o bronce en vez de oro. No quiero apariencia de oro, sino oro puro. Parece bastante claro, según San Vicente de Lins, que por tanto no debe haber ninguna novedad. Tú has recibido, tú entregas a la siguiente generación. Punto pelota. No tocar. Pero él mismo se plantea un poco más adelante, se objetará, ¿no se dará, según eso, progreso alguno de la religión en la Iglesia de Cristo? Dese ese progreso, enhorabuena, y que sea grande, que haya grande progreso. ¿Quién habrá tan mezquino para con los hombres y tan aborrecible a Dios que trate de impedirlo? Pero tal sea ese desarrollo, que sea verdadero progreso en la fe, no una alteración de la misma. Entonces, San Vicente de Lerins defiende fuerte. Oro ha recibido, entrega a oro. Ahora, ¿eso significa que no puede haber ningún progreso o desarrollo en la religión, en la Iglesia de Cristo? Sí, que se debe darse. Oh Timoteo, oh sacerdote, oh intérprete, oh doctor, si el divino oficio te ha hecho idóneo en el ingenio, en la experiencia, en la ciencia, sé el Besleel del tabernáculo espiritual. Besleel esculpió el tabernáculo siguiendo las instrucciones de Moisés. Pues esculpe las piedras preciosas del dogma divino. O sea que las piedras del dogma divino pueden ser perfiladas. Ajustalas fielmente. Ajustalas. Hay que componerlas. Adórnalas sabiamente. Se pueden adornar con sabiduría. Aumenta su esplendor, su gracia y su hermosura. O sea que el dogma divino puede crecer en esplendor, en gracia, en hermosura, cuando tú explicas que se entienda con más claridad lo que antes confusamente se creía. O sea que es posible que haya verdades que se hayan creído confusamente a lo largo de los siglos y que solo a partir de un momento determinado de la historia se entienden con más claridad. Cuando tú expliques que se entienda con más claridad, podría haber menos claridad antes y más claridad ahora. Lo que antes confusamente se creía, antes podía haber cierta fe confusa y ahora una fe clara. Que la posteridad se alegre por tu causa al comprender mejor lo que antes veneraba por su belleza, no por su comprensión. Se podía venerar, podía aceptar la revelación, pero sin comprenderla. O sea, puede haber un crecimiento, puede haber un crecimiento. Y esto lo vemos, no es que San Vicente de Lerins se esté aquí inventando algo. Lo vemos en la Sagrada Escritura, lo vemos en la vida de la Iglesia relatada en los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles, los hermanos de Judea, se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: «Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos». Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden. No está claro que lo que Pedro ha hecho estaba bien. No está claro que eso sea conforme a la verdad y al bien que Dios nos ha enseñado y quiere que realicemos. Entonces Pedro explica y oyendo esto se calmaron y alabaron a Dios diciendo: «Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida». No tienen claro, no tienen claro los primeros cristianos todas las cosas. Unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés no podían salvarse, dice en otro momento los Hechos de los Apóstoles.
Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: «Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés». No estaba claro, no estaba claro. Y cuando acuden a los apóstoles, la respuesta de los apóstoles no es inmediata. No es inmediata. Requiere cierta reflexión, oración, escuchar y finalmente se proclama: «Vale, esto es así». Pero no es algo que antes de ese momento se tuviera claro. Esto podía haberlo solucionado nuestro Señor Jesucristo, habiéndoselo explicado explícitamente en su momento, pero no quiso. Vete tú a saber por qué. Dios ha querido que a lo largo de la historia la Iglesia crezca en claridad. Y esto lo vemos incluso en el tiempo de los apóstoles. Desde el principio vemos que se pasa de cierta duda a cierta confirmación, cierta duda a cierta confirmación, y así a lo largo de los siglos. Continuamos con San Vicente de Lerins. Es menester, por consiguiente, que crezca y progrese amplia y dilatadamente la inteligencia, la ciencia y la sabiduría, tanto de cada uno como de todos juntos, tanto de un solo hombre cuando de toda la Iglesia, en el decurso de los siglos y de las edades. Está hablando de los siglos y las edades. O sea, esto en el siglo I, en el siglo V, en el siglo XX. Pero solamente que ese crecimiento sea en su propio género, esto es, en el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma sentencia. Sin que se cambie la fe, es menester que crezca y progrese amplia y dilatadamente la inteligencia, la ciencia y la sabiduría. Dice: la Iglesia de Cristo, en cambio, custodio solícito y diligente de los dogmas a ella encomendados, nada altera jamás en ellos, nada les quita, nada les añade, no amputa lo necesario, ni aglomera lo superfluo, no pierde lo suyo, ni usurpa lo ajeno, sino que fiel y prudente al tratar de las cosas antiguas, esto es lo que únicamente pretende con todo su celo. Dos puntos. Perfeccionar y pulir lo que de la antigüedad recibe, informe y esbozado. O sea que recibimos cosas, informes y esbozadas de la antigüedad, que en el decurso de las edades y los siglos debe ser perfeccionado y pulido. Ahí va. Cabe ese perfeccionamiento y ese pulir lo que de la antigüedad recibimos, informe y esbozado. No es algo malo, es algo bueno. He aquí lo que en todo tiempo ha realizado la Iglesia Católica con los decretos de sus concilios, provocada por las novedades de los herejes. Esto y nada más que esto. Dos puntos. Lo que en otro tiempo había recibido de los antepasados por sola tradición, lo transmite más tarde a los venideros también en documentos escritos. Hay cosas que hemos recibido por tradición oral, se ha pasado de unos a otros, pero sin dejarlo por escrito. Y hay momentos en los que se pone por escrito. Además, se condensan en pocas letras una gran cantidad de cosas. Sí, se sintetiza. Se logra como cierta unidad en la comprensión de la revelación. Y a veces, para mayor claridad de percepción, sellando con la propiedad de un nuevo vocablo el sentido no nuevo de la fe. Cabe usar nuevas palabras. Es que los padres, los medievales, no hablan de glosolalia. Es que ese término, y esto es una objeción que he recibido varias veces, ese término fue inventado por tal persona en tal año, y además esa persona no era una persona católica. Vale, no hay ningún problema con usar un vocablo nuevo, siempre y cuando no se esté transformando, cambiando el dogma. Ya está. Se pueden utilizar palabras nuevas. No es una objeción, perdón, contra la glosolalia, pero que no es el tema. Vamos, sobre esta cuestión del desarrollo homogéneo del dogma, si podemos o no encontrar cierta novedad en el decurso de los siglos. Vamos con el último papa tradicional, Pío XII, en la Mystici Corporis Christi, dice: no ignoramos ciertamente que para la inteligencia y explicación de esta recóndita doctrina, en concreto aquí está hablando de la doctrina de la inhabitación del Espíritu Santo, pero lo que va a decir se puede entender de toda doctrina. Dice: para la inteligencia y explicación de esta doctrina se interponen muchos velos. O sea, la doctrina puede estar velada, en los que la misma doctrina queda como envuelta por cierta oscuridad.
ahí va, la doctrina puede estar oscura, no por sí misma, no porque ella sea oscura, no por ningún defecto en la procedencia, en quien revela que es Dios, sino, lo explica, supuesta la debilidad de nuestra mente. Por la debilidad de la mente humana es posible que la doctrina no quede del todo clara. Pero sabemos que de la recta y asidua investigación de esta cuestión, ahí vas, se puede estudiar de manera asidua y recta la doctrina. Se puede, dice, contrastar las diversas opiniones y de la coincidencia de pareceres cuando el amor a la verdad y el rendimiento debido a la Iglesia guían el estudio, ¿vale? Un estudio guiado por el amor a la verdad y la obediencia a la Iglesia. De ahí, dice Pío XII, en la Mystici Corporis Christi, que de ahí brotan y se desprenden preciosos rayos con los que se logra un adelanto real. También en estas disciplinas sagradas se puede dar un adelanto real gracias al estudio, a la investigación, al diálogo. ¿Sí? No censuramos, por lo tanto, a los que usan diversos métodos para penetrar e ilustrar. No es nada malo, no es nada malo. Conviene, ¿sí? Porque hay doctrinas que están como oscuras, veladas, y podemos ir profundizando poquito a poco en ellas a través del estudio. También, ojo, es necesario que adviertan que aquí se trata de un misterio oculto, el cual, mientras estemos en el destierro terrenal, de ningún modo se podrá penetrar con plena claridad ni expresarse con lengua humana. La verdad revelada propiamente son verdades que nos exceden. La razón no podía captar por ella misma. Por eso es necesaria una revelación. Y por tanto son verdades que exceden la razón. Y por tanto no debemos esperar que llegue un momento en el que yo ya he entendido y puedo expresar perfectamente esta doctrina. Precisamente por esto, todas esas críticas, o digamos, sí, o esas dudas, ¿no? Pero ¿por qué no explícame con detalle, con precisión, sin lugar a dudas, todo? Lo quiero todo perfectamente demostrado acerca de la glosolalia. Bueno, no soy capaz, pero no por ningún defecto extraño, digo, sino porque esta es la realidad, dada la condición humana y dada la entidad de esto que se nos ha revelado, que es algo que supera la capacidad de la razón, pues ya está. No me pidas una especie de demostración matemática de la glosolalia, pero no me la pidas tampoco de la inhabitación del Espíritu Santo, de la transustanciación o de la Trinidad. Seamos, ¿no? Quiere decir que seamos coherentes. Vamos con San Juan Crisóstomo. Este es San Juan Crisóstomo. Y nos va a tener un texto muy interesante, comentando 1 Corintios 14. Todo este lugar de la Escritura es muy oscuro. Dice un padre de la Iglesia. Este pasaje es muy oscuro. Pío XII, en la Mystici Corporis Christi, habla de esa oscuridad. Es posible, cierta oscuridad. Es posible. Es posible, lo hemos visto con San Vicente de Lerins, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, ciertas cuestiones acerca de las cuales inicialmente hay cierta oscuridad. Vale, dice San Juan Crisóstomo, todo este lugar de la Escritura es muy oscuro. ¿A qué se debe esa oscuridad? Dice, la oscuridad es producida por nuestra ignorancia, la suya, la de San Juan Crisóstomo. Un santo padre está reconociendo, y así queda registrado en sus escritos, que él no sabe interpretar ese texto, que ese texto para él es oscuro. Podría ser que en algún momento futuro de la historia, después de muerto San Juan Crisóstomo, la Iglesia reciba más luz acerca de ese texto. ¿Es posible? Sí. ¿Es algo contradictorio? No. ¿Es algo malo? No. ¿Es algo bueno? Sí. ¿Es algo deseable? Sí. San Juan Crisóstomo reconoce, este texto es para mí oscuro. ¿Por qué? Por mi ignorancia. Lo dice en plural, pero vamos, que ese plural le incluye a él. Dice, yo, San Juan Crisóstomo, ignoro, ¿sí? Tengo ignorancia, me falta conocimiento de los hechos mencionados. No entiendo de qué está hablando. No sé de qué está hablando. Yo no sé qué cosa de la realidad que yo percibo tiene que ver con ese texto de San Pablo. No lo sé. Y entonces piensa, pues es que esto ya ha cesado, es que no se da ya esto. Esto de lo que habla San Pablo no se ha dado. Ahora no quiero entrar en el no se da, ¿no? Lo de su cesación.
quiero quedarme con la primera parte. Ese texto reconoce un santo padre. Este texto es oscuro para él. Y se entiende que para él y los anteriores. Porque si no, él habría encontrado en los anteriores luz para comprender este texto. Pero dice, no, este texto es oscuro, no lo entiendo. Está diciendo, no lo entiendo. No sé, soy ignorante respecto de qué está diciendo. Entonces, hablando del desarrollo homogéneo del dogma, hablando de si ha habido interpretaciones de 1 Corintios a lo largo de la historia que encajen con las interpretaciones que dan ahora los carismáticos, puede que no. Aunque sea que sí, ya veremos, pero supongo que no. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Acaso no puede eso que primero se plantea en la historia como algo oscuro y acerca de lo cual somos ignorantes, no puede el Espíritu Santo querer que en siglos, ¿no?, posteriores la iglesia sea iluminada y eso que era oscuro llegue a ser claro? Sí puede pasar y es bueno, maravilloso, es algo que celebrar. Este es el cardenal Müller. Puede estar en duda su prudencia a la hora de gestionar la economía, pero no está en duda, creo, pues que es una persona tradicional, de doctrina tradicional. Estando él a la cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe, así se llamaba entonces, la congregación publicó una carta que se llama Juvenescit Ecclesia. Y en esa carta se habla precisamente de que ha habido un desarrollo homogéneo del dogma, en concreto en estos temas que tienen que ver con los carismas. Dice, gracias a la vida misma de la Iglesia, a las numerosas intervenciones del magisterio y la investigación teológica, por un lado, la vida, la práctica, luego las intervenciones del magisterio y la investigación, todo esto ha hecho que ha crecido felizmente la conciencia de la acción multiforme del Espíritu Santo en la Iglesia. O sea que hoy podemos afirmar que entendemos, globalmente hablando, mejor la acción multiforme del Espíritu Santo en la Iglesia. Y se ha suscitado así una especial atención a los dones carismáticos, de los cuales en todo momento el pueblo de Dios se ha enriquecido en el desempeño de su misión. No es que los dones carismáticos no hayan existido antes y ahora sí, lo que ocurre es que ahora se ha suscitado una especial atención que antes no se daba. Entonces, este documento, esta carta, lo que viene a decir es, no solo es posible, que es lo que hemos dejado antes claro, es posible que haya un desarrollo homogéneo del dogma, sí. ¿Es posible que acerca de estas cuestiones antes de los carismas, y en concreto la glosolalia, antes hubiera oscuridad? Sí. Y lo que dice esta carta, ¿es posible que ahora estemos justo en un momento de la historia en el que el Espíritu Santo está regalando a la Iglesia una mayor claridad acerca de estas cuestiones? Pues este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe dice que sí. El surgir de los diferentes carismas nunca ha faltado en el transcurso de la historia secular eclesiástica. Sin embargo, solo recientemente se ha desarrollado una reflexión sistemática sobre ellos. Es posible que hasta ahora no haya existido una reflexión sistemática acerca de los carismas y por tanto solo ahora está habiendo un crecimiento, porque Dios así lo quiere, en la comprensión de estas verdades. Aun en el caso de que nadie hubiese interpretado antes esto de esta manera con claridad, no hay ningún problema. Como católico no hay ningún problema. Volvemos a San Vicente de Lerín. Se objetará, ¿no se dará, según esto, progreso alguno de la religión en la Iglesia de Cristo? Ese progreso, que se dé, enhorabuena, y grande, que sea grande ese progreso. ¿Quién habrá tan mezquino para con los hombres y tan aborrecible a Dios que trate de impedirlo? Pero tal desarrollo, tal progreso, que sea verdadero progreso de la fe, no una alteración de la misma, que sea un desarrollo homogéneo del dogma. En este sentido, un espacio significativo para la doctrina sobre los carismas, decía la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea que ha ocurrido algo especial sobre la doctrina acerca de los carismas. ¿Y dónde lo encontramos? Precisamente en el magisterio de Pío XII en Mystici Corporis, que hemos leído antes un fragmento. Mientras que un paso decisivo en la correcta comprensión de la relación entre los diversos dones jerárquicos y carismáticos se realiza con las enseñanzas del Concilio Vaticano II. O sea que esta carta señala momentos concretos de la historia reciente en los que ha habido un progreso en la comprensión de los carismas. Vaya. Entonces, no es algo malo, no es algo negativo, no es algo horrible. Es algo que puede ocurrir. Con esto todavía no estamos demostrando que la glosolalia sea lo que yo digo que es, ni nada por el estilo.
Solo eso es. La respuesta a esta objeción. Si no encontramos antes de los carismáticos una explicación similar a la que ellos dan ahora, entonces su explicación es falsa. Pues no, no tiene por qué. Puede ser un desarrollo homogéneo del dogma. Puede ser que ahora Dios haya querido que se vea con mayor claridad algo que antes era oscuro, algo acerca de lo cual antes había ignorancia. Lo reconoce un santo padre, San Juan Crisóstomo. Acerca de esta cuestión yo lo que tengo es, dice San Juan Crisóstomo, ignorancia. Esto es lo que tengo, no sé de lo que está hablando. Y es posible que con el paso de los siglos Dios haya querido que ahora sí sepamos de qué está hablando, lo veamos con claridad y le podamos poner en unas palabras más claras. Puede que podamos utilizar una palabra que antes no había utilizado nadie, glosolalia, o no se había utilizado de esa manera. Podemos, sí, todo eso no es incoherente con la fe católica. No lo es, no lo es.